Método Yeti, inglés en tu idioma. En podcast. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a la quinta emisión del podcast de Método Yeti. Como ya lo saben, yo soy maestro de inglés, me llamo León y me da mucho gusto poder presentarte esta información que te puede ser útil al momento de tomar una decisión para ponerte a estudiar inglés. Aquí te doy mi punto de vista como maestro y te comento las cosas que deberías de saber que normalmente no serían de muy fácil acceso por parte de los encargados de ventas. Como siempre te lo menciono en este podcast, si pudieras utilizar tu propio idioma para poder aprender cualquier otro, prácticamente estarías aprovechando mejores técnicas y mejores conceptos o partes del discurso, como también les puedes llamar, para asimilar las equivalencias del idioma que quieres aprender comparado con el tuyo. Lo sé que tal vez has escuchado que dicen que no se puede traducir el inglés directamente al español. Y sí, esto es verdad, no se puede, pero sí se puede interpretar. Y esta habilidad se bloquea automáticamente desde que te dicen que no puedes utilizar tu propio idioma. Es por eso que si pudieras, no solamente entenderías que la traducción sí es inválida como te lo dicen, es incorrecta, pero entonces fortalecerías o por primera vez empezarías a poner en práctica tu habilidad de interpretación. Es decir, no se traduce un idioma, se interpreta. ¿Por qué? Porque efectivamente hay partes del discurso que no tienen una equivalencia, pero esto te lo quitan desde el principio prácticamente para que tardes más tiempo en poder aprender. Algo que puedes aprender de manera muy rápida, muy pronta y bastante fácil si pudieras utilizar tu propio idioma. Pues bueno, una de estas cosas junto con muchas otras será de lo que platicaremos en el podcast de Método Yeti, pero en esta ocasión nos vamos a concentrar en por qué el inglés es fácil, literalmente por qué el inglés es tan fácil. Pues verás, porque no se conjuga. Vamos a comenzar con la información, recordándote ligeramente de qué se trata la conjugación. Seguramente lo has escuchado cuando ibas a la escuela, desde la primaria lo hemos visto, en la secundaria lo hemos visto, y bueno, en toda la vida la has utilizado, y la has utilizado bien, solo que ya no te das ni siquiera cuenta de esto porque ya hablas un español nativo bastante bueno. Es por eso que ni sabes, tal vez ya no te acuerdes, de qué es la conjugación. Pero bueno, sabemos que la conjugación involucra, gramaticalmente hablando, tres cosas: la acción, el tiempo y la persona que lo está realizando. Para darte un ejemplo claro, concéntrate en ti como persona, la acción de escuchar y en este momento, el tiempo presente. ¿Qué tal? Junta yo con escuchar, con presente, y ahí tienes los tres elementos que componen a la conjugación. ¿Qué te da como resultado yo, escuchar y presente? Te da escucho, yo escucho. Listo, tenemos una conjugación en tiempo presente en primera persona con el verbo escuchar. Con esto, creo que tú ya entenderías, por lógica, hasta para completar la tabla de los pronombres personales con el yo, tú, él, nosotros, ustedes y ellos, etcétera, los que tú ya conoces perfectamente bien. Ahora, aplícales un tiempo, el que tú quieras, para comenzar presente, pasado o futuro, y pon cualquier cosa, lo que sea, escuchar, comer, subir, bajar, entender, lo que quieras, la palabra que te guste. Estos son los verbos. Así pues, reforzando y refrescando lo que es la conjugación, recordamos que son los tres integrantes de la receta de la conversación y de la comunicación lógica. Esto es el tiempo, la persona y la acción, o el verbo, como le quieras decir. Te recuerdo, prácticamente con esto hablas, con esto piensas, con esto escribes. Así es como te expresas, haciendo estas conexiones lógicas. Esto, básicamente, es la conjugación. Ahora, creo que tú ya tienes la habilidad innata de hablar un idioma que verdaderamente requiere muchísimo esfuerzo, muchísimo proceso mental y de las mismas acciones que acabamos de realizar con revivir un poquito la conjugación. Bueno, pues no tienes ni idea de cuántas al mismo tiempo tienes que ir realizando si lo que quieres es hablar con lógica, hablar con coherencia. Esto es tu idioma, el español.
Y sin pensarlo, ¿sabes cuántas otras características y operaciones del español aplicas para poder hablar correctamente sin siquiera darte cuenta? Para poder pensar correctamente sin siquiera darte cuenta. Hasta solo para escribir cualquier lista de cosas que hacer. Tal vez no te habías dado cuenta de que necesitas muchas áreas del español que deben de estar claras antes de comenzar a realizar cualquier cosa que requiera comunicación. Pues bien, esto se llama gramática y ya tienes un nivel avanzado en tu idioma. ¿No piensas que si tuvieras la posibilidad de sacarle provecho a esta habilidad que ya tienes en un nivel avanzado, prácticamente podrías hablar cualquier idioma empezando por la habilidad que tú escojas entre hablar, leer, escribir, pensar, interpretar, escuchar, lo que se te ocurra? Porque tienes bases fuertes en tu idioma. Si esto lo refuerzas cada día y le das atención si tu pasión son los idiomas, créeme que tienes un boleto garantizado a la rapidez, efectividad y seguridad de aprender el idioma que te propongas, el que sea. Bien, pues por otro lado tenemos el inglés. Este idioma, que todo mundo lo guarda como el idioma meta para poder tener una mejor calidad de vida, un mejor trabajo o simplemente posibilidades más abiertas para lograr estos dos objetivos, básicamente te toma más tiempo del que te debe de tomar poder aprenderlo, porque digamos que en las clases nadie se ha fijado, y tampoco nadie te lo dice, incluido el maestro, que los procesos mentales que requieres para aprender el español, si del 1 al 10 los tuviéramos que catalogar, necesitas el 10. Ya vamos a decir que estás distraído, que no tienes ganas, que te sientes desanimado, que no quieres. Bueno, de todas maneras estás como en un nivel 8 o 9, hasta sin tener ganas porque es tu idioma nativo. Es por eso que eres ya tan bueno, porque ni piensas, solamente hablas y hablas bien. Esto es el español, y tu habilidad para el español necesita ser alta si lo quieres dominar. Esto lo saben personas que quieren hablar el español en varias partes del mundo y si no, simplemente investiga. Investiga por qué la gente que quiere aprender español dice que es difícil. No te va a sorprender mucho cuando lo veas después de 20 o 30 artículos, pero desde el primero encontrarás que japoneses piensan que el español es difícil, árabes piensan que el español es difícil, chinos piensan que el español es difícil y en muchas zonas, a excepción de España, en Europa, piensan que el español es uno de los idiomas más hermosos, pero de los más difíciles. ¿Tú sabes por qué? Pues básicamente por el tema del día de hoy, la conjugación. En el español hay muchos tiempos, muchos verbos y las personas, aunque son las mismas en todo el mundo, se requieren mezclar para poder tener una lógica, para poder tener una comunicación coherente. Pero en español hay demasiadas posibilidades para mezclar. Es por eso que no cualquiera puede llegar a dominar el español y no cualquiera le encuentra la esencia. Técnica para aprender un idioma es básicamente juntar a los 3 elementos que te dan una comunicación efectiva: la persona, el verbo o la acción que realice y en qué tiempo. Porque después de eso tendríamos que ver cuántos tiempos verbales existen en español. A lo mejor tampoco los reconozcas, ya ni te acuerdes, pero hiciste exámenes de esto cuando eras chico. Tus hijos estarán haciendo exámenes de esto y créeme, son muchos. Por eso se reparten 6 años, 6 de primaria, de educación primaria para empezar, 3 de secundaria y luego otros 3 de preparatoria. Al menos así es el sistema en Latinoamérica. Sin mencionar que todavía te faltan de 4 a 5 de la carrera universitaria, donde por profesión se supone que ya tienes que tener todos estos conocimientos bien asentados y bien conocidos. Pero vamos a suponer que no tienes todavía estas bases muy fuertes entre el resto de los integrantes de la gramática que componen tu idioma. Pues bueno, en verdad tendrías dificultades, en verdad tendrías contratiempos para poder comenzar a estudiar básicamente primero tu idioma y después cualquier otro que te guste aprender. Y pues, por otro lado, aquí es donde entra la facilidad de aprender inglés, porque todo lo que te acabo de decir del español, todo lo que has comprobado del español y todo lo que hay personas que te pueden ayudar a comprobar que lo que estamos diciendo en este momento del español en verdad es cierto, pues te podrán ayudar a darte cuenta de que necesitas procesos cognitivos, es decir, ciertas habilidades de la inteligencia para poder aceptar nuevo conocimiento, que en realidad necesitas ejercitar y fortalecer todos los días. Por eso vas desde pequeño a la escuela, para darte cuenta de todo lo que eres capaz de hacer y llegar a una edad madura
o joven con ciertas habilidades mentales desarrolladas y obviamente con cierta capacidad para comunicarte en español. Pero el inglés, ¿tú crees que todo esto también lo requiere el inglés? Pues la respuesta rápido es no. El inglés no requiere todas las habilidades cognitivas, no requiere todo ese ejercicio y fortalecimiento gramatical que necesitas para el español. En pocas palabras, el inglés no necesita todo el esfuerzo que necesitas para saber español. Si te das cuenta de lo que te digo, el español es muchas y por muchas razones más difícil que el inglés. ¿Y sabes por qué? Porque el inglés no se conjuga. En el inglés no existe que tengas que ponerle una conjugación a cada persona dependiendo el verbo y dependiendo el tiempo. Gramaticalmente hablando, concentrándonos en el área de la esencia de la comunicación lógica, el inglés no necesita todas las especificaciones ni las exigencias que el español te pide para que sea lógico. El inglés es simple, es básico. Si lo quieres catalogar como cuadrado, como fácil, sería prácticamente lo más adecuado. Es decir, en el inglés no necesitas trabajar para hablar bien, tanto como en español. Para dejarlo claro en un ejemplo de gramática hablada en este momento. ¿Qué estás haciendo ahora, en este momento? Literalmente estás escuchando, pero también estás viendo, también estás sintiendo, también estás aprendiendo, etcétera. Bueno, puedes decirme cualquier cosa. Vamos a tomar la palabra aprender, que es un verbo. Si la conjugamos en este momento simplemente para todas las personas en presente, tendríamos que decir yo aprendo, tú aprendes. Ya cambió de aprendo a aprendes, o sea, desde ahí. ¿Qué sigue? Él aprende. Ella cabe dentro de la tercera persona de él, ella también aprende. Ya van dos nuevas formas, además de aprendo, para conjugar el verbo aprender. Por lógica, ¿qué sigue? Nosotros, y ahí viene la nueva conjugación, aprendemos. Ustedes, tenemos otra nueva conjugación que es aprenden. Y para terminar, ellos aprenden. En este caso se repite la anterior. Y bueno, en inglés tendríamos que agregar aquello que no se designa como una persona o como un animal. Sería el eso. Y a eso le puedes agregar la misma conjugación de la tercera persona él o ella. Queda igual. Pero bueno, básicamente en español te das cuenta de que tienes 6 personas diferentes a quienes conjugarles a cada quien su verbo en el tiempo que le corresponde. Así que tienes que saberte estas 6 conjugaciones para poder hablar bien. Bueno, la facilidad del inglés es que en inglés esto no lo requieres. No sé cómo puedas interpretarlo con el tiempo, a lo mejor te das cuenta de que todo esto era como un juego, pero es que literalmente todo esto que acabamos de hacer como si fuéramos pequeños, en el inglés ni siquiera es necesario. ¿Te suena increíble? ¿Te suena tal vez raro? ¿Te suena improbable? ¿Te suena que no puede ser? Pues básicamente en el inglés lo que estarías diciendo es yo aprendo, tú aprendo, él aprendo, todos aprendo. No tiene sentido. Bueno, ponla como aprender. En su forma más básica el verbo infinitivo. Yo aprender, tú aprender, él aprender, ella aprender. ¿Cómo se oye eso? Como que le falta algo, ¿no? Cierta lógica. Bueno, ¿y si le seguimos? Nosotros aprender, ustedes aprender y ellos, pues ¿qué crees? Aprender. Y esto fue solamente en presente. Y si a esto le agregáramos que falta el tiempo pasado, el tiempo futuro, la versión compuesta del tiempo pasado, la versión compuesta del tiempo futuro, la versión compuesta del tiempo presente y la versión compuesta continua del tiempo presente y la versión compuesta continua del tiempo pasado y así la del futuro y todavía nos falta una hilera más, te das cuenta de que todo eso en español sí requiere precisión y cambios, pues en inglés no. Así como escuchaste la tabla, como sin sentido, eso es el inglés. Pero claro, lo dices de otra manera, lo dices con otra pronunciación y tú sientes que estás haciendo algo grande, algo diferente. Estoy hablando otro idioma, estoy siendo internacional, estoy creciendo. Pues en realidad sí, pero si te das cuenta es bastante más fácil,
muchísimo más fácil de lo que crees. Creo que por lógica tú podrías decirme cuál es la tablita del pasado. Yo aprendí, tú aprendiste, él aprendió, ella aprendió, nosotros aprendimos, ustedes aprendieron, ellos aprendieron, bueno, pues en el inglés, rapidito, ¿cómo te imaginas que sea? Eso mismo, pero al pasado, no tiene una forma básica indicativa del verbo. Por lo tanto, podrías conjugar en la primera persona el verbo en el pasado, que sería yo aprendí, y seguirte con todos de la misma manera. Suena raro, o aprendió, si te gusta, la que escojas. Pero literalmente, entonces en inglés, esto quiere decir yo aprendió, tú aprendió, él, ella aprendió, eso aprendió, nosotros aprendió, ustedes aprendió, ellos aprendió. No tiene sentido. Es o muy fácil o no tiene sentido. O sea, la que tú escojas, como tú lo quieras ver. ¿Y qué crees? Esto es el inglés. Claro, en un nivel comenzando, como diciendo esto es básico. Bueno, pues sí, pero así es aunque vayas avanzando. Esto no cambia porque esto es gramática. ¿Sí te das cuenta? Para que veas por qué el inglés es fácil para ti. Porque tú ya hablas un idioma muchísimo más exigente, más difícil, catalogado en el mundo como mucho más complicado de aprender, además de hermoso. Si te das cuenta, todo lo que haces en español es difícil, pero es que no te das cuenta de eso conscientemente porque ya lo hablas bastante bien y ni atención le pones. ¿Quieres oírlo de la manera más honesta? Te estás subestimando. No estás creyendo lo capaz que eres. Por eso consideras que el inglés es difícil, toma tiempo y bueno, básicamente por eso te has tardado en aprender a hablar inglés cuando es prácticamente un pan para ti, cuando ya hablas el español. A lo mejor no lo sabías, a lo mejor no lo habías escuchado antes, no lo habías visto de esta manera, pero bueno, creo que esto es, además de cierto, un aliciente impresionante, importante para comenzar a hablar inglés y cualquier otro idioma si ya tienes el español. Y si lo tienes con bases fuertes, como no me voy a cansar de repetírtelo, serías ya un bilingüe. Solamente necesitas decidirte cuándo quieres comenzar. Y para nuestra siguiente emisión, ¿cuánto tiempo en realidad es necesario para aprender inglés, comparado con el tiempo que te dicen que debe de ser lo necesario? Pues con este argumento vamos a comenzar el podcast de la siguiente emisión de Método Yeti, donde entre otras cosas prácticamente te revelaré el truco de por qué en las escuelas hacen que te tome por lo menos 3 años poder estudiar un curso completo de inglés y convencerte de que no hay otra posibilidad. Entre otras cosas que también es muy interesante que conozcas si estás pensando estudiar tu nuevo idioma.